me ha tocado, tengo la suerte de presentar al primer ponente, don Jaime Olmedo Ramos, una persona muy significativa y creo que muy importante para el futuro y para la historiografía española. Jaime, tenéis ahí el currículum, pero bueno, es licenciado en Filología Hispánica, en Filología Italiana por la Universidad de Bolonia, es doctor cum laude en Filosofía y Letras también por la Universidad de Bolonia, tiene un máster en Gestión de Patrimonio Cultural en Harvard. Bueno, podríamos seguir así con un currículum impresionante, porque además no solamente tiene esos títulos, sino que además los ha sacado de forma brillantísima. Pero yo creo que lo más importante, o la labor más destacada en la que está en estos momentos y por la que creo que quedará como un hito para la historia española, él es el director del Diccionario Biográfico Español que desde hace unos años, una empresa gigantesca, lleva realizando la Real Academia de la Historia. Él es el director técnico y que, a pesar del ruido mediático que tuvo en su momento por algunas entradas, de las casi 50.000 que tiene, por algunas pequeñas entradas. El otro día, ayer hacíamos el cálculo, Jaime, decía que no era menos del 0,06% del diccionario. Yo creo que será una obra de referencia que con el tiempo y con el paso de los años quedará, y que será un instrumento fundamental para alguien que, como vosotros, especialmente estáis trabajando o vais a ser investigadores y que trabajaréis en el futuro con herramientas muy parecidas a las que están preparándose desde el diccionario, porque bueno, está en esa fase de digitalización y de cruces de términos y de conceptos. Y como digo, bueno, estoy convencido que será una de las obras fundamentales y capitales con las que trabajaréis en el futuro y que el futuro se le reconocerá. Bien, Jaime, le pedimos que nos contase un poco qué valor tenía hacer biografías o estudiar la biografía de personajes en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué era, por qué tenía sentido seguir investigando personajes que, como Pizarro, por ejemplo, pues tienen una bibliografía impresionante detrás, ¿no? Bueno, eso y otras cosas nos va a contar hoy. Agradecerle que haya venido, su disposición siempre fue extraordinaria para poder estar aquí, y agradecerle que se haya desplazado desde Madrid para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime, y adelante. Repito los agradecimientos, porque si algo no quiero que se deje de escuchar hoy es esa palabra, gracias, ¿no? Entonces quiero reiterar los agradecimientos, como decía, a las autoridades, al alcalde, al representante de la Universidad de Extremadura, al profesor Enrique Moradiellos, pero sobre todo quiero que esa gratitud sea especialmente para la Fundación Obra Pía de los Pizarro, personalizada en la figura de Hernando y de Juan Antonio, que siempre hace fácil lo que es difícil, ¿no? De manera que es para mí un placer tomar hoy aquí la palabra, hacerlo delante de ustedes, y como decía José María González Ochoa, a quien le agradezco no solamente sus palabras, sino también su amistad y su afecto. Como decía José María González Ochoa, lo que quiero trasladar hoy, y eso fue lo que se me pidió, es hacer un recorrido por el origen de la biografía, la importancia de la biografía, la vigencia que pueda tener la biografía como género historiográfico, ¿no? Y eso será lo que haga en los últimos minutos de mi intervención, además de hacer un recorrido por los distintos intentos de llevar a cabo estos repertorios biográficos colectivos. Lo que haré también será detectar algunos escollos que suelen presentarse en esos intentos y ver cómo, a pesar de esas dificultades, a pesar de que esas empresas sean también gestas, que es una palabra ya pronunciada por quienes me han antecedido en el uso de ella, pues también, como digo, a pesar de esos escollos, estas empresas siguen teniendo validez y vigencia, ¿no? Pues eso será lo que haré. Comenzaré con una especie de recorrido histórico por el término y por las obras que han venido arracimándose en torno a ese concepto de biografía,
para luego, como digo, desembocar en cuestiones más de tipo metodológico y de vigencia de los estudios biográficos. Bien, pues parece que es en el prefacio de John Dryden a su traducción de las vidas paralelas de Plutarco en el año 1683, donde tanto el término latino biografía como el término inglés biography adquirieron carta de naturaleza para la cultura anglosajona en el año 1683. Allí, biografía se define como The History of Particular Men's Lives. Bien, pues pocos años más tarde, la acuñación y el uso en francés del término biographe se atribuye al abate Claude Chastelain, autor del Martyrologe universel del año 1709. Los inmediatos diccionarios de la lengua francesa, como pudieron ser la ampliación del de Pierre Richelet llevada a cabo por el abad Gouget, o el diccionario de Charles Leroy en 1765, lo definen como auteur qui écrit les vies des saints, solamente, como ven, referido a la hagiografía, aunque Charles Leroy amplía diciendo que no solamente el biógrafo es aquel que escribe la vida de los santos, sino dice de cualquier otra persona. Y los dos reconocen al abate Claude Chastelain la acuñación del término para la cultura francesa, pero los dos, ya en 1765, apenas 50 años después de su primera aparición, reconocen que el término ya no está en uso. Bueno, tampoco en nuestro idioma la palabra biografía es de las madrugadoras. La Real Academia Española no la incluye en sus diccionarios hasta el año 1817, en la quinta edición de su diccionario, después de haber comenzado la primera con el Diccionario de Autoridades en el año 1729. Y allí, en esa definición, en el año 1817, curiosamente, la Real Academia Española calca, traduce casi palabra por palabra, la definición que había dado John Dryden en el año 1683 y la define como historia de vidas particulares. Pues bien, a pesar de la tardía datación, como vemos, lexicográfica, definitoria de la palabra, sin embargo, sus raíces se ahondan en el tiempo, sus raíces son mucho más anteriores. Y en efecto, el valor de la biografía fue considerado por la cultura helénica desde sus albores, la cual fue definiendo poco a poco tanto el concepto como el conjunto de textos homogéneos que, como decía antes, se podían originar en torno a él. El paso en el siglo V a.C. desde una concepción historiográfica más teocéntrica por parte de Heródoto hacia una concepción historiográfica más antropocéntrica, más crítica, más científica por parte de Tucídides, pues favoreció los puntos de vista racionales y puramente humanos. Y ya serían los hombres, con sus aciertos, con sus yerros, y no los dioses, quienes determinarían el curso de los hechos, el curso de la historia. Bien, la constitución del género que podríamos hoy etiquetar como biográfico fue, pues, por lo tanto, anterior a su precisión terminológica, ya que si desde la clasicidad griega, como veremos brevemente, se escribieron obras de carácter biográfico culminadas con la figura señera de, sin duda, de Plutarco, sin embargo, la palabra biografía en griego se acuñó mucho más tarde, es una acuñación muy posterior, datándose las primeras documentaciones del siglo VI después de Cristo. Tengamos en cuenta que lo que es la literatura griega antigua contiene unos 90 millones de palabras que van desde Homero hasta el siglo VII después de Cristo. Por la palabra biografía aparece en el siglo VI. Pues bien, eso es lo que tiene que ver con Grecia, pero también en Roma, promovida por numerosas circunstancias sociales favorecedoras de recuentos vitales, como podían ser la Laudatio Funebris o los panegíricos, también la iniciativa de escribir vidas se dio pronto entre los romanos. Recuérdense los versos de Horacio en su epístola a los Pisones, ¿no? Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit in agrestilatio. Es decir, la conquistada Grecia conquistó a su vez al fiero vencedor y trajo las artes al agreste Lacio, ¿no? Pues en esa trasvase cultural que supuso, como digo, el influjo de Grecia en Roma, vino también esta tendencia favorecedora, digamos, de los recuentos vitales, ¿no? De manera que en los últimos años de la República, a biografías particulares como las que pudo escribir Tirón, que escribió sobre su patrocinador Cicerón, se suman
otros repertorios más amplios como las Hebdomades o Imagines de Varrón, el de Viris Illustribus de Cornelio Nepote, y ya en la época imperial, autores como Tácito y otros fueron consolidando obras de conjunto como las de Suetonio a principios del siglo II, el Virorum Illustrium Libri, y sobre todo de Suetonio no podemos silenciar el de Vita Caesarum, la vida de los 12 Césares, desde César hasta Domiciano. Bien, todas estas obras de conjunto se prolongan después de Roma, junto con la geografía latina, hasta el siglo IV, con autores como Aurelio Víctor o el Pseudo Víctor, y Donato precisamente tomó de Suetonio las biografías que antepuso a su comentario de Terencio y a su comentario sobre Virgilio, y familiarizó a su discípulo, a Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, con estas obras hasta el punto de que, a imitación de Suetonio, San Jerónimo escribió un compendio de la historia de la literatura clásica con el título de Viris Illustribus, sobre los varones ilustres. Lo importante para nosotros, para la cultura hispánica, es que esa obra fue continuada tanto por Genadio de Marsella en el siglo V como por San Isidoro de Sevilla. En efecto, San Isidoro de Sevilla escribió el de Viris Illustribus, es un catálogo de escritores cristianos, pero no es la única obra de San Isidoro de carácter biográfico. También escribió De Ortu et Obitu Patrum, que son biografías de personajes bíblicos, y también, precisamente destinado a completar esta serie de catálogos que les vengo diciendo, San Isidoro de Sevilla, como digo, continúa esa serie, y San Ildefonso de Toledo escribe también su Liber de Viris Illustribus, ¿no? La particularidad de la obra de San Ildefonso de Toledo es que ese Liber de Viris Illustribus se centra únicamente en las grandes figuras de la Iglesia hispana, en especial de la toledana, de cuya silla él era arzobispo, y sobre todo él los proponía como modelos de santidad, como modelos de buen gobierno eclesiástico, aunque no hubieran dejado producción escrita. Bueno, ese sería, como digo, el eslabón, el engarce de toda esa tradición biográfica de vidas de las culturas grecolatinas y en los primeros tiempos cristianos, con lo que sería la cultura hispánica. Si calzamos botas de 7 leguas y avanzamos, llegaríamos hasta una figura importante que es, en el siglo XIII, Juan Gil de Zamora. Juan Gil de Zamora escribió su Liber Illustrium Personarum en el año 1278. Es una obra que además está dividida, digamos, por ámbitos disciplinares, no tiene una ordenación alfabética corrida. Hay profetas, confesores, filósofos, etcétera, ¿no? Pero bien, todas estas colecciones de biografías reducidas por parte de Juan Gil de Zamora, compuestas en latín, era una especie de diccionario biográfico, como digo, sirve para entrelazar toda la tradición grecolatina y eclesiástica de este género con las obras posteriores escritas después, coincidiendo con el resurgir de nuestras letras durante el prerrenacimiento del siglo XV. Es decir, de la proyección historiográfica de modelos medievales como puedan ser las crónicas de hecho, que eran de tipo analístico, los cantares de gesta, siempre estructurados en torno a un personaje más o menos con rasgos heroicos arquetípicos, la geografía o incluso algunas obras de la historiografía musulmana, en torno a todo ese conjunto, como digo, va surgiendo una forma renovada que reconoce, y esto es importante, como digo, para la proyección de la biografía en el siglo XXI, el interés por el individuo. Y lo presenta no solo como actor de los acontecimientos, sino en esos momentos como ejemplar de humanidad, ¿no? Bien, esta nueva modalidad que se va cultivando a lo largo del siglo XV, se va cultivando con obras como, por ejemplo, el Victorial, que es la crónica de Pero Niño, el primer conde de Buelna, de Gutiérrez Díaz, de Gámez. Está considerada como la primera, digamos, biografía individual exenta de la literatura española, esta crónica de Pero Niño, el Victorial. Luego estaría la crónica de don Álvaro de Luna, atribuida a Gonzalo Chacón, o el repertorio de Príncipes de España, de Pedro de Escabias. Pero quien verdaderamente va a formalizar, digamos, el introductor en la historiografía castellana de estos retratos aparte, va a ser el canciller Pero López de Ayala, ¿no? Sobre todo porque sirve a su vez como modelo para autores posteriores. Bien, uno de los rasgos que caracteriza a los albores del humanismo en España, renacentista y en general en el humanismo europeo, es el afán por acentuar el carácter singular de las personas. Y en ese progresivo interés por las individualidades
se va desembocando en este nuevo género, como digo, de la biografía. Por lo tanto, en lo que se ha denominado plena convergencia de los reinos hispánicos peninsulares, se va convergiendo, digamos, hacia una identidad. Siguen escribiéndose crónicas históricas de reinados como las producidas en el siglo XIV y algunas obras que ya sí que semejan, como digo, biografías individuales y surgen, y esto es lo importante, en esos momentos, como digo, de plena convergencia de los reinos hispánicos hacia una identidad más o menos aproximada, empiezan a surgir, como digo, los repertorios biográficos colectivos. Hay tres formas clásicas de colecciones biográficas colectivas. Los británicos en esto lo han tipificado de manera muy clara. Estarían los groups biography, biografías de grupos, de disciplinas, de determinados, como digo, algunos ámbitos. Estarían las groups biography, las universal biography, biografías universales, y luego estarían las national biography. Estas son las que nos interesan más, ¿no? Voy a focalizar mi atención en estas últimas, las biografías nacionales, es decir, aquellas recopilaciones marcadas por un criterio geográfico de selección, más o menos localizado, muchas de ellas vinculadas a nuevas etapas de constitución nacional, pues como observó Ernest Renan, cada nación necesita sus grandes hombres y su pasado heroico. Bueno, pues tras Juan Gil de Zamora, ese personaje que yo les mencionaba y que les decía que sirve como eslabón, como engarce entre toda la tradición grecolatina y paleocristiana previa con lo que vendrá después, en la historia literaria de España hay otros precedentes individuales que intentaron la elaboración de repertorios biográficos nacionales. Muy importantes son el de Fernán Pérez de Guzmán. Fernán Pérez de Guzmán escribió sus loores de los claros varones de España a mediados del siglo XV y luego, eso es en poesía, y en prosa tiene una galería de personajes que son sus generaciones y semblanzas, que es una obra escrita también a mediados del siglo XV. Y luego, junto a estas dos obras de Fernán Pérez de Guzmán, estaría Fernando del Pulgar con sus claros varones de Castilla en el año 1486. Estas obras renovaron la historia, la hicieron pasar del estado de crónica al estudio psicológico que principalmente ha tenido después en los tiempos modernos, ¿no? Bien, estos tres grandes repertorios españoles, los dos, como decía, de Fernán Pérez de Guzmán y el de Fernando de Pulgar, son exactamente coetáneos de otros tratados sobre varones ilustres u hombres doctos que afloraron de nuevo en Italia con el humanismo. Ahí tendríamos obras como la de Enea Silvio Piccolomini, como la de Bartolomeo Faccio, de Pablo Cortesi, etcétera, ¿no? Bien, después de estos intentos en España, pues podríamos rescatar obras como la de Alfonso de Palencia o de Alfonso García Matamoros, o incluso de Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió sus batallas y quincuagenas en torno al año 1549, ya a mediados del 16, cuando él contaba con 71 años. Frente a la peripecia manuscrita e inédita de las obras de Gonzalo Fernández de Oviedo, podríamos situar el éxito editorial que tuvieron, por ejemplo, los Flos Santorum de Alonso de Villegas, el Bagio, que escribió obras que supusieron un verdadero éxito editorial con vidas de santos. Y en el quicio, en la bisagra entre el siglo XVI y XVII, tendríamos, por ejemplo, de Francisco Pacheco, en el año 1599, su libro de personajes, de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, ¿no? No quiero, en este rapidísimo recorrido, este vuelo rasante por algunos de los más importantes repertorios biográficos colectivos en España, dejar de mencionar que en el año 1639, a principios del siglo XVII, salieron de los tórculos madrileños de la imprenta de Diego Díaz de la Carrera, a costa de Pedro Coello, Los varones ilustres del Nuevo Mundo, que son obra de un trujillano, de Fernando Pizarro de Orellana, con un subtítulo muy indicativo, tanto de los contenidos de la recopilación como de los fines que persigue: descubridores, conquistadores y pacificadores del imperio de las Indias Occidentales, sus vidas, virtud, valor, hazañas y claros blasones, con un discurso legal de la obligación que tienen los reyes a premiar los servicios de sus vasallos. Es una obra, como digo, interesante en sí, curiosa y digna de ser subrayada hoy, puesto que probablemente nos encontramos en el palacio por el que él paseó, ya que en el año 1631 se casó con Ana María Barrantes. Bueno, pues esta obra del trujillano
como digo, de Francisco Pizarro de Orellana, es otro de esos ejemplos de repertorios biográficos colectivos a principios del siglo XVII. Seguiríamos avanzando y en el año 1662 se materializa, ya fuera de España, por parte de Thomas Fuller, el primer intento de biografía nacional en Inglaterra. Son los Worthies of England, 1662, y pocos años más tarde se fragua en España uno de los logros personales más asombrosos, la obra biobibliográfica de Nicolás Antonio, que abarca todos los escritores españoles desde la época de Octavio Augusto hasta el año 1500 en su biblioteca Hispana Vetus y desde el año 1500 hasta el tiempo de su escritura en la biblioteca Hispana Nova. Bueno, aunque limitada a escritores, esta obra de Nicolás Antonio pone de relieve que no bastan esfuerzos individuales, pues no pueden llevarla a cabo, dice él, ni una ni dos personas. No hay duda alguna que este trabajo debería llevarse a cabo por muchos, y además eruditos e imbuidos de toda clase de doctrina. Pero se pregunta, ¿pero dónde está tal número de estos eruditos? ¿Y cuándo se les puede reunir para realizar obra semejante en beneficio de la posteridad? Pues bien, en cierta medida, como respuesta involuntaria a estas preguntas, surgen numerosos proyectos ilustrados, apenas unos años después, que tratan de dar, como digo, respuesta involuntaria a esta pregunta de dónde está ese número de eruditos y cuándo se les puede reunir para realizar obra semejante en beneficio de la posteridad, ¿no? Así, a comienzos del siglo XVIII tenemos ejercicios, como digo, ilustrados, como el proyecto de Álvaro Navia Osonio, el Marqués de Santa Cruz, que traza, digamos, el plan para un diccionario universal y un diccionario histórico-geográfico. Es interesante notar que este proyecto él lo traza en el año 1727. Es decir, un año antes de que se publique en Londres, por ejemplo, la Cyclopedia o la Universal Dictionary of Art and Science de Ephraim Chambers. Se anticipa, por lo tanto, en 2 decenios a la biografía británica. Y habrán de pasar aún 17 años para que Diderot se encuentre con D'Alembert y comiencen a gestar su Encyclopédie, cuyo primer volumen aparecerá 7 años después, en el año 1751. Bien, es importante para España saber que en el año 1735 se aprobaron las constituciones de una academia de ilustrados, una tertulia que se reunía en la casa madrileña de Julián Hermosilla y que habría de pasar a ser Real Academia de la Historia cuando Felipe V aprobase sus estatutos en el año 1738. Pues bien, a los pocos días de esa constitución de los estatutos, Agustín de Montiano y Luyando, que fue el primer director de la Real Academia de la Historia, propuso que los académicos comenzasen a trabajar en un diccionario histórico crítico de España, organizado inicialmente en 13 tratados, de los cuales el 7º de esos 13 tratados se referiría a la genealogía, a través de la cual quedarían distinguidas las familias, ordenadas las sucesiones, etc., ¿no? De manera que, aunque con reservas iniciales, el proyecto de Agustín de Montiano y Luyando fue suscrito de forma unánime por el resto de los miembros de la corporación, convirtiéndose en el objeto y tarea primordial de la recién constituida Real Academia de la Historia, ese diccionario histórico crítico universal. Reunido pues ese número de eruditos que casi un siglo antes deseaba Nicolás Antonio para el acometimiento de obras de esta envergadura, el diccionario se concibió como primer proyecto inaugural y así consta en la Real Cédula Fundacional de la Real Academia de la Historia en el año 1738. Bien, el título de la obra, Diccionario Histórico Crítico Universal, ya indica su carácter enciclopédico. Como decía antes, es un carácter muy propio de los proyectos ilustrados, ¿no? Quedarían los académicos rebasados por esa pretensión, aunque su objetivo era, decían, desterrar las ficciones de las fábulas y que a los acontecimientos se les diera la más exacta cronología, ¿no? Poco a poco todos los intentos de los académicos a lo largo del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX solamente fructificaron en un diccionario geográfico cumplido en parte y, como anunciaba antes José María González Ochoa, esa vieja aspiración de la academia se concretó con el Diccionario Biográfico Español promovido por Gonzalo Anes desde el año 1999 y que trataba de compensar la desventaja que tenía España respecto
a otros países, puesto que alemanes, franceses, belgas, holandeses, británicos, italianos ya contaban con un repertorio biográfico nacional y en España no había ningún repertorio biográfico completo. El precedente impreso más reciente de lo que podría ser un diccionario biográfico español era el volumen 4 de la Enciclopedia de España, que había publicado Artola en el año 1991, pero contenía solo en un único volumen 1.600 personajes. Cercanos a esta obra de Artola estarían los diccionarios biográficos de Germán Bleiber, que lo intentó desde el año 52, pero no es un diccionario estrictamente biográfico, es un diccionario de España, que luego terminó reeditando Alianza en 3 volúmenes en el año 79, ¿no? Bien, el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia consta de 50 volúmenes, se editaron entre el año 2009 y 2013, y culminó esa aspiración colocando a España a la par de otros proyectos homólogos, ¿no? Participaron en la obra más de 5.000 biógrafos pertenecientes a más de 500 instituciones nacionales y extranjeras, y están integrados en ese diccionario poco más de 40.000 personajes pertenecientes a todos los territorios de la monarquía hispánica, incluyendo los transpirenaicos, lógicamente la América virreinal, todas las posesiones de ultramar, y los márgenes cronológicos que se abarcan en ese diccionario van desde el siglo VII a.C., en el que tenemos la primera conciencia científica e histórica de un personaje, hasta personajes del siglo XX. Y no es un diccionario solamente de la administración española, no es un diccionario político, incluye ese diccionario todos los ámbitos de desempeño, todos los ámbitos disciplinares en los cuales pueda haber habido alguna relevancia. Pues bien, todos estos intentos, como digo, anteriores que he recorrido de forma rápida, de llevar a cabo nuestras letras para nuestra cultura, empresas de este cariz, demuestran el interés por la singularidad, el interés por la búsqueda de una identidad, ya sea personal o ya sea colectiva, evidenciando al mismo tiempo el agravio comparativo con los repertorios existentes en otras culturas. Esa percepción de que España carecía de un repertorio biográfico colectivo se nota desde los primeros intentos. En el caso, por ejemplo, de Fernán Pérez de Guzmán, en sus loores de los claros varones de España, se lamenta de la inexistencia de obras como las que él emprende. Dice: «No quedó España callada et mudas las historias, por defecto de victorias ni de virtudes loadas, mas porque non fue dotada de tan alto pregonero como Grecia fue de Homero en la famosa Ilíada». España no careció de quien virtudes usase, mas menguó e falleció en ella quien las notase. Para que bien se igualase, debían ser los caballeros de España en los Homeros de Grecia quien los loase. Es decir, nosotros no hemos carecido de hechos relevantes, dignos de ser resaltados, y estas jornadas en Trujillo lo que tratan es de poner el foco en esos hechos relevantes que antes se mencionaban, ¿no? Pero es verdad, como decía en este caso Fernán Pérez de Guzmán, que había carecido España en esos momentos, hasta esos momentos, de quien lo hace, ¿no? Bien, Fernando del Pulgar inicia su dedicatoria a la reina subrayando precisamente también la carencia de estas obras en comparación con otras naciones. Dice Fernando del Pulgar: algunos historiadores griegos y romanos escribieron bien por extenso las fazañas que los claros varones de su tierra ficieron, y les parecieron dignas de memoria. Otros escritores hubo que las sacaron de las historias y ficieron de ellas tratados aparte, a fin de que fuesen más comunicadas. Yo, muy excelente reina y señora, de ambas cosas veo menguadas las crónicas de estos vuestros reinos de Castilla y de León, en perjuicio grande del honor que se debe a los claros varones naturales de ellos y a sus descendientes. Bien, ambos escritores, Fernando del Pulgar, Fernán Pérez de Guzmán, componen estas obras laudatorias, como además se colige de sus propios títulos, loores, claros varones, etc., por elevar la estima de su nación, y ambos inician sendas empresas, como dicen, en loor del pueblo hispano, ¿no? Pues bien, hoy en día, cuando los planteamientos moralizantes de otras épocas anteriores han desaparecido, estas empresas solo tienen sentido si se persiguen para utilidad común. Y por utilizar la expresión de Quintana en el prólogo de sus vidas de españoles célebres, él lo dice así: para utilidad común. Bien, uno de los grandes problemas de este tipo de obras tuvo siempre que ver con su extensión. Su extensión en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en cuanto al número de biografiados, y por otro lado, en cuanto a la amplitud de esas biografías incluidas.
Bien, en uno y en otro aspecto, esta extensión, como digo, de la obra en su conjunto y, por otro lado, de la individualidad de sus personajes, siempre parece escasa la atención dedicada. Fernando del Pulgar se excusa en cuanto a lo segundo diciendo que requería hacerse de cada uno una gran historia. Sin embargo, puede aparecer también el problema contrario, esto es, una sobrada acumulación de nombres por un deseo de ampliar, sin mucho criterio, los márgenes de la empresa. Y este precisamente es uno de los defectos que Quintana, en su vida de los españoles célebres, reconocía en todos los retratos de los varones ilustres publicados hasta el momento. Dice, no se dan la inmortalidad y la gloria con tanta facilidad como se piensa. Y hay hombre realmente grande que se avergonzaría de los compañeros que le han puesto en aquella colección, ¿no? Pues bien, para evitar todos estos escollos, la delimitación del objeto de estudio, la preparación de un método claro es tan importante como la consecución de un estilo homogéneo, alejado de la alabanza, pero alejado también del vituperio. La documentación de los datos que se aportan, y también es importante la libertad con que llevar a cabo la obra. Precisamente todos estos escollos que digo los resume perfectamente Fernán Pérez de Guzmán en el prólogo de sus Generaciones y Semblanzas. Estén atentos, dice, e a mi ver, para las historias se facer bien e derechamente son necesarias tres cosas. La primera, que el historiador sea discreto e sabio. La segunda, que él sea presente a los principales y notables actos de guerra y de paz, y porque sería imposible que él estuviera en todos los hechos, a lo menos que él fuese así discreto, que no recibiese información sino de personas y fuentes dignas de fe y que hubiesen seguido presentes en los hechos. La tercera es que la historia, que non sea publicada viviendo el rey o príncipe en cuyo tiempo e señorío se ordena, porque el historiador sea libre para escribir la verdad sin temor. Pues bien, precisamente en su dedicatoria a Juan Tellez Girón, el cuarto conde de Ureña, Alfonso García Matamoros pondera la dificultad de su trabajo porque dice que si se habla de los vivos, unos quedan satisfechos y otros despechados. Es claro que las biografías concebidas desde un punto de vista antropológico no pueden ser apologéticas ni críticas. No hay que buscar en ellas la ejemplaridad moral. Lo mismo opinaba Nicolás Antonio cuando en el último cuarto del siglo XVII escribió ingeniosamente que él hacía un censo, no una censura. En su listado de escritores en su biblioteca, tanto Hispana Nova como Hispana Vetus, él dice que hace un censo, no una censura. Y en la introducción en un libro curiosísimo de principios del siglo XVIII, en su vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventura, Diego Torres Villarroel precisó que a los muertos ni los sube, ni los baja, ni los abulta, ni los estrecha la honra o ignominia, con que los sacan segunda vez a la plaza del mundo los que se entrometen a historiadores de sus aventuras. Apenas 50 años después, por ejemplo, Álvarez de Baena, en una obra que se refiere solamente a los hijos de Madrid, dice que de los muertos solo puede esperar nuestro interés o ambición, ilustres acciones, prudentes consejos y saludables doctrinas, sin exigir de nosotros una sumisión abatida o una lisonja torpe. Como sentencia Quintana en el prólogo de sus vidas de los españoles célebres, y esta frase es una frase que yo creo que ha de figurar en el frontispicio de todo estudio historiográfico, a los muertos no se les debe otra cosa que verdad y justicia. Escrito por Quintana en el año 1807. Bien, pues en estas obras el conjunto global de su contenido pesa más que cualquier consideración parcial en un balance final, ¿no? En todo caso, la biografía es una particularización de la historia. Y hoy estamos aquí para hablar de la biografía de un personaje, Francisco Pizarro, y como tal, la biografía, en opinión de Kant, es una fuente fundamental y constituye, junto con la historia, los relatos, los libros de viaje, la literatura, el arte en general de una época, una materia de la que el investigador puede y debe sacar provecho. No en vano, para Carlyle, la biografía representa la única y verdadera historia. Una historia integral necesitaría, junto a los documentos imprescindibles, los testimonios inexistentes o muy escasos de la historia interior. Como dice George Steiner, el rechazo a registrar, el rechazo a tener en cuenta como energía contribuyente del contexto lo que podamos resumir de la vida del artista, del hombre en general, constituye un pretencioso artificio.
Sin embargo, durante muchos años y como consecuencia de la que se ha calificado como la escuela de los anales, hemos vivido bajo el imperio de una historia más cuantitativa. La historiografía daba prioridad a cuestiones económicas y sociales en las que el sujeto quedaba más diluido, ¿no? La biografía es, por tanto, una necesidad absoluta. Es decir, debemos volver la atención al hombre, debemos volver la atención al individuo. Y en su pretensión de conocer al hombre como tal hombre, una biografía supone un regreso historiológico al factor humano individual como elemento inesquivable, como elemento ineluctable para la comprensión del acontecer histórico. Y compensaríamos así una deficiencia particular que ya fue detectada por Max Scheler en el primer cuarto del siglo XX, que ya fue reiterada por Heidegger muy poco después, y es una deficiencia más llamativa aún en una época en que, como nunca antes, se tiene el mayor conocimiento detallado de los hombres de la historia. Frente a la anonimia de las grandes interpretaciones colectivas, la biografía le pone nombre y apellidos a la historia. En El equipaje del rey José, en el año 1875, es ese episodio nacional de Galdós, Galdós reflexiona sobre los nombres que han trascendido a la historia y el deseo del hombre de escapar a esas restricciones y saber cada día más de un modo más sistematizado. Les leo brevemente la cita de Galdós en ese episodio nacional. Dice Galdós: los libros que forman la capa papirácea de este siglo nos vuelven locos con su mucho hablar de los grandes hombres, de si hicieron esto o lo otro, o si dijeron tal o cual cosa. Sabemos por ellos las acciones culminantes, que siempre son batallas, carnicerías horrendas o empalagosos cuentos de reyes y dinastías. Y entre tanto, dice Galdós, la vida interna permanece oscura, olvidada, sepultada. Reposa la sociedad en el inmenso osario sin letreros ni cruces, ni signo alguno. De las personas no hay memoria y solo tienen estatuas y cenotafios los vanos personajes. Esta diferencia de Galdós entre personas y personajes considero importante. Sigue Galdós, pero considero, dice, que la posteridad quiere registrarlo todo. Excava, revuelve, escudriña, interroga los olvidados huesos sin nombre. No se contenta con saber de memoria todas las picardías de los inmortales desde César hasta Napoleón, y deseando ahondar lo pasado, quiere hacer revivir ante sí a otros grandes actores del drama de la vida, a aquellos para quienes todas las lenguas tienen un vago nombre y la nuestra llama fulano y mengano. Pues bien, las biografías, como yo les decía antes, ponen nombres y apellidos a este fulano y mengano de la historia. Julio Caro Baroja ingresó en la Real Academia Española en el año 1986. Él dedicó su discurso de ingreso precisamente al género biográfico. Se titula Género biográfico y conocimiento antropológico. Bien, el género biográfico, según Julio Caro Baroja, es un intento de probar la utilidad de la biografía como elemento fundamental en la investigación antropológica. Y concluye ese discurso diciendo que el género biográfico es, en todas sus variedades, un instrumento de investigación antropológica que, en todo caso, nos da un punto de referencia esencial en la medida del hombre, bien considerado individualmente, bien considerado como ser social e histórico. La biografía, por tanto, debe buscar la inserción de un ser humano en un grupo y determinar las particularidades de tal proceso, estudiando el nexo entre el individuo y su mundo circundante. No se trata únicamente de hacer el retrato dinámico de una existencia, sino encuadrarla en sus dimensiones de espacio y de tiempo. En estas coordenadas es preciso adentrarse para captar el orden de valores dentro de los que los protagonistas operaron y se desenvolvieron. Por todo esto, la biografía será un elemento de juicio esencial para entender una época y una sociedad. Su objetivo no es juzgar, sino explicar, averiguar, aprehender a fin de lograr una explicación correcta, una cabal explicación. Como escribió Ortega, el supuesto mínimo de la historia es que el sujeto de quien habla pueda ser entendido. Ese es el supuesto mínimo de la historia. Ahora bien, decía Ortega, no se puede entender sino lo que posee alguna dimensión de verdad. Por lo tanto, el supuesto profundo de la historia es todo lo contrario, decía Ortega, de un radical relativismo. Todo lo contrario de un radical relativismo. La historia social debe enderezarse a ese fin, rompiendo moldes, rompiendo conceptos, arquetipos cuando convenga hacerlo, para ver interioridades.
La biografía se nos presenta, pues, como un proyecto de historia total, asentado sobre 3 dimensiones: el espacio que ocupa el personaje, el tiempo en que vive ese personaje y las aportaciones específicas del mismo. Las humanidades, por tanto, y ha hablado de ellas aquí tanto el alcalde como el profesor Moradiellos, no son un saber inútil o prescindible desgajado de nuestro mundo actual. Son el lugar por antonomasia del conocimiento de uno mismo y del otro. En literatura y en historia hay todo un repositorio, hay todo un almacén de pensamientos y sentimientos, de decisiones y de acciones que lo que hacen es ayudarnos al conocimiento del ser humano, un conocimiento de indudable utilidad para el presente, ¿no? En efecto, el de la biografía ha de ser un discurso objetivo, un discurso que no caiga ni en la egolatría ni en el desprecio del prójimo, un discurso que no justifique las propias falacias y que, por el contrario, trate de entender a un prójimo que sigue lejano. Es preciso huir tanto de la hostil cerrazón de los cejijuntos, decía Laín Entralgo, como de la derretida secuacidad de los boquiabiertos. Tanto lo uno como lo otro enojaban y molestaban de igual modo a Pedro Laín Entralgo. En su contestación al discurso de ingreso del padre Batllori en la Real Academia de la Historia en el año 58, Gregorio Marañón escribió que es más fácil morir por una idea, y aún añadiría que menos heroico, que tratar de comprender las ideas de los demás. De aquí que la calidad más alta del historiador sea la tolerancia, o como dijo Manuel Alvar, ecuanimidad, que es una gran forma de entendimiento. Muchas gracias. Tenemos unos pocos minutos para poder dialogar. Recordarles también que esta tarde tenemos una mesa redonda con todos los ponentes, en donde lo que pretenderemos fundamentalmente es que aquellas cuestiones que se hayan quedado en el tintero durante el espacio que tenemos, en algunos casos será más amplio o más corto para poder debatir después de las intervenciones, se puedan sacar ahí en esta mesa redonda de la tarde. Había ya una intervención muy rápida. En cierta medida, el final de mi intervención ha sido ese, ¿no? Al fin y al cabo, las decisiones las toman las personas, ¿no? Por eso decía yo que la historia es un gran repositorio de decisiones y acciones, ¿no? De manera que es verdad, hablaba antes el profesor Moradiellos de una serie de circunstancias, como pueda ser incluso la providencia, la suerte, pero también las decisiones son todo un conjunto a la hora de explicarse los hechos históricos. Las cosas no suceden de forma anónima, por eso decía yo que las biografías le ponen nombre y apellidos a la historia, y el indagar en el conocimiento de los personajes, en tratar de conocerlos y explicarnos el por qué se toman determinadas decisiones, nos permite conocer, a veces con unas mayores garantías, procesos históricos más generales que de otro modo quedarían, diríamos, sometidos a acciones anónimas o una explicación mucho más ambigua de esa acción. Esteban. Una pequeña pregunta. El género biográfico siempre ha estado un poco como criticado por ser pseudocientífico, como la hermana menor de la historia. No sé si en base a, si tiene una base de verdad, probablemente porque la biografía se presta más a la tendencia, a ser tendenciosa, probablemente porque también los biógrafos tienen los huecos, cuando a lo mejor una parte no se sabe, pues se fabula, y por tanto ha sido muy criticada históricamente. Por eso, por ser pseudocientífica, y es como un poco la hermana menor de la historia. ¿Hay una base real o realmente, bueno, pues no sé si podría abundar más en esa cuestión? Yo creo que los problemas que pueda tener la biografía como objeto de estudio no son distintos de los que pueda tener cualquier otro periodo de la historia a la hora de estudiarse, aunque no se haga desde el punto de vista, como digo, de la personalización o el individuo, ¿no?
Lógicamente, si hay fabulación en una biografía será una mala biografía, como si hay fabulación en un estudio histórico de un periodo será una mala investigación histórica. Es decir, en ese sentido, creo que la biografía no está exenta ni es distinta de los riesgos o virtudes que pueda tener cualquier investigación historiográfica sobre otro aspecto. Pero es verdad, y así lo he tratado de hacer notar, que en España no hay una prestigiada tradición biográfica. No ocurre así en otras culturas, no digamos la anglosajona, en la que hay una prestigiada tradición biográfica. Es un problema de tradición y se revela en el hecho de que, como digo, hasta bien reciente nosotros no hemos contado con un repertorio biográfico colectivo y aún así, como lamentablemente recordaba Chema González Ochoa, aún así fue, como digo, objeto de contestación, aunque fuera en una parte mínima, ¿no? Pero es verdad que en España no hay esa tradición biográfica, pero no creo que se le pueda atribuir al método biográfico ni mayores riesgos ni mayores dificultades que aquellas que se puedan atribuir a la investigación historiográfica de otro periodo. ¿Alguna intervención? ¿Alguno de vosotros estáis a punto de enfrentar alguna biografía de los estudiantes? Aquí tenemos entre el público algunos destacados biógrafos de Indias, el profesor Bernard Laval o el mismo Esteban, a su manera también Raúl Edwin Greenwich es un biógrafo, pero digamos desde otra perspectiva, o la misma Rocío, que han analizado biografías históricas. Yo, desde la mesa, alguno de vosotros plantearía, cuando enfrentáis una biografía, digamos, ¿cuáles son los parámetros fundamentales con los que vais a analizar o con los que vais a enfrentar al personaje biografiado? Porque uno a veces tiene cierta tendencia o a enamorarse del personaje que durante X tiempo lo tiene casi obsesionado, o en el sentido contrario a odiarlo o a terminar casi despreciándolo, ¿no? ¿Alguno de vosotros podríais hacer alguna intervención? Uno entra en la biografía, yo entro en la biografía y me meto en la documentación, me meto a fondo sin ningún prejuicio previo. Lo que pasa es que la cuestión del enamoramiento sí que ocurre con frecuencia. A mí me lo dijeron con la biografía de Nicolás Dobando, que yo entro un poco hacia saco por las matanzas de Jaragua, de Higüey y tal y cual, y después, pues a medida que vas conociendo al personaje, pues te vas un poco como entre comillas, enamorando del personaje, y me lo dijeron, empezaste muy fuerte, pero terminaste enamorado del personaje de Nicolás Dobando. Pero bueno, que en principio, yo cuando abordo una biografía, voy sin ningún prejuicio previo. Yo entro, sobre todo como hacemos nosotros los investigadores de fondo, en la documentación primaria, y la documentación me va llevando a donde me lleve, ¿no? O sea, un poco sin prejuicio previo, o por lo menos lo intento. No sé si alguno más, si Bernard o alguno... Es que yo creo que precisamente ahí es donde radica la debilidad de la biografía como género historiográfico, ¿no? Creo que esa es la clave. Es decir, el historiador, como científico que lo es, puesto que la historia es una ciencia, nunca debe de hacer eso. Es decir, siempre tiene que tener una enorme distancia entre lo que está escribiendo y todo lo demás. Es decir, el documento tiene que ser sometido también al probar y reprobar de la técnica científica, ¿no? Y ahí es donde no se puede caer. Es decir, no se puede caer ni en el enamoramiento ni lo contrario, ¿no? Hay que presentar una imagen lo más fría, lo más distante y en esa medida lo más científica del personaje, ¿no? Y mientras se hagan más biografías rigurosas, posiblemente en la medida en que ese proceso sea cada vez más significativo, pues es probable que nosotros, igual que como ha dicho el profesor, en el caso de Reino Unido, consigamos tener una tradición en esto. Personajes desde luego no nos faltan, ¿eh? Y documentación tampoco, es decir, se trata simplemente de nuevas miradas, sin intentar ser agradable a un sector o a otro de las numerosas tendencias que hay, en donde los hechos históricos se pongan en el lugar que le corresponde, objetivamente. Hay que cribar hasta lo que dicen los cronistas, por supuesto, que son apasionados también y son interesados, y que son recogidos en la biografía como si hubiera hablado el Papa, ¿no? La Biblia, lo dice, es cuestión de fe, ¿no? Lo dice Las Casas, o lo dice Oviedo, lo dice...
Pero es que hay que conocer que Oviedo era tenía tantos intereses creados allí como como Pizarro o como Almagro. O sea, entonces no puede uno creerse a ciencia cierta hasta eso hay que someterlo a juicio. Y los documentos igual. Eso es algo en lo que uno tiene que estar continuamente trabajando con ese tipo de método, ¿no? La crítica, ¿eh? Pienso yo, no sé vosotros. Como decía Jacques Legoff, no hay ningún documento inocente, ¿está claro? A ver, Werner. Sí, yo creo que la gran diferencia que hay entre las biografías de hoy y las tradicionales, que efectivamente las más de ellas se debían a literatos más que a historiadores, es que hoy las figuras biografiadas en realidad no son esenciales, sino que se sitúan, están dentro de una serie de procesos y se estudian como expresiones de ese proceso y analizando la acción que pudieron tener en dichos procesos, pero ya no como protagonistas absolutos, sino en un diálogo entre los hechos, una vez más la palabra procesos, y la actuación individual que los personajes pueden tener. Y por eso creo que en realidad hoy en día las biografías que se escriben, modernas, en Francia por lo menos, en mi país, pero también en otros, en los países de habla anglosajona, son más bien estudios de historia en los que un personaje interviene de manera más o menos importante según los momentos, pero ya desde el inicio el enfoque no es el personaje. ¿Alguna cuestión, alguna otra intervención? ¿Quién? Allí había una intervención. Buenas. Estamos hablando de biografía. La biografía más Bueno, aquí tenemos, entre nosotros tenemos la suerte de contar con uno de los mejores biógrafos de Francisco Pizarro, que es el profesor Bernard Laval, que hablará luego. Y si se me permite mi intervención como historiador también, que ha estudiado algo a Pizarro, yo diría que para mí hay dos biografías fundamentales. Una es la de José Antonio del Busto de Uturburu, que es uno de los grandes personajes de la historia del Perú, porque tuve la suerte yo de conocerlo cuando estaba de director del Instituto Ribagüero y era todo un personaje conocerlo. Él merecería también una biografía. Creo que es uno de los que mejor ha conocido y estudiado a Francisco Pizarro. El otro gran historiador también peruano es Porras Barrenechea. Creo que es otra de las grandes figuras de referencia cuando alguien enfrenta a Pizarro. Estamos todos pendientes de esa que está a punto de publicarse del doctor Esteban Miracaballos, que seguramente también aportará algo importante a la biografía del personaje. Y luego yo creo que para estudiar a Pizarro hay que estudiar a otros muchos historiadores que no se han centrado exclusivamente en la figura de Pizarro, pero que sí han estudiado. Anoche, en una conversación que teníamos, la doctora Carmen Mena citaba a Lockhart. Lockhart es otro fundamental, que alguien que quiera conocer lo que fue ese momento fundamental de la conquista, del apresamiento de Atahualpa, lo que ocurre en Cajamarca esos meses posteriores, tiene que estudiar a Lockhart. Y bueno, pues hay otras muchas biografías, pero yo te diría que si quieres realmente conocer o tener esa primera aproximación, Porras Barrenechea, José Antonio del Busto, Bernard Laval son fundamentales para comprenderlo. Y creo que también de estas aportaciones que se van haciendo a lo largo de los descubrimientos, a lo largo del tiempo, es muy interesante lo que el profesor, y luego lo va a hablar también
Raúl Edwin Greenwich ha descubierto desde otra perspectiva, desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva forense, con los estudios que ha hecho de los huesos y de los restos que se han encontrado en la catedral, porque nos van a dar una confirmación de algunas de las cosas que ya estaban relatadas por los cronistas, especialmente sobre su muerte, pero que también aporta pues otras cuestiones sobre temas de alimentación, de la morfología del personaje y cuestiones que van ratificando cómo fue la vida de Francisco Pizarro, pues las lesiones que tuvo, el desgaste que él va reconociendo en los huesos, cosas de las que nos hablará luego y que en el fondo van dándonos un poco la visión completa del personaje de Francisco Pizarro. ¿Alguno de los profesores quiere añadir algo más? Sin más, pasamos a la siguiente conferencia, manejando perfectamente los tiempos establecidos. Muchas gracias.